Después de la desastrosa guerra que tuvo México con los Estados Unidos entre 1846 y 1848 y que llevó a la pérdida de la mitad del territorio nacional, trajo una masiva migración estadounidense al oeste para colonizar las nuevas tierras adquiridas. Con esta masiva migración hizo que se dieran invasiones e intentos de estadounidenses y franceses de quitarle más territorio a México. Es por eso que entre los años de 1852 a 1857 tuvo lugar una guerra antifilibusteros en el norte de México, donde los pocos mexicanos de la zona defendieron su tierra ante estas invasiones. Así que conozcamos esta historia poco conocida. Suscríbete y deja tu like para más videos. Comencemos. Durante este conflicto, se trató de arrebatarle a México los estados de Baja California y Baja California Sur, al igual que el estado de Sonora, para anexarlos a los Estados Unidos. Desde la guerra que tuvo México con los Estados Unidos, se trató de anexar la península de Baja California, pero por suerte no se pudo. No aprendida la lección, el gobierno mexicano siguió descuidando los territorios del norte, estando casi despoblados. La migración mexicana al norte no se daba debido a lo lejos que estaba, el clima muy duro y por las guerras que mantenía el gobierno con las diferentes tribus de la zona. Apenas habían ciudades pequeñas con pocos habitantes en los estados del norte, lo que sería aprovechado por los filibusteros. Alrededor de la mitad del siglo XIX, Baja California fue el destino de algunas expediciones filibusteras. Las dos más conocidas son la de William Walker, que en 1853 pretendió apropiarse del territorio de Baja California y luego de Sonora. Con la fiebre del oro en California, esto hizo que miles de personas de todo el mundo migraran hacia los Estados Unidos para conseguir fortuna. Curiosamente, tan solo unos meses después de que se firmara la paz entre México y Estados Unidos, se descubrió el oro en California en 1849. Como la competencia era demasiado alta, muchos extranjeros cruzaron la frontera para buscar oro en el estado de Sonora o Baja California. La primera incursión de filibusteros estadounidenses en Sonora fue la de Joseph Moorhead, un mercenario a quien se le encomendó una misión punitiva contra el pueblo Yuma, en el sur de Arizona en 1851, después de que esta expedición no llegó a completarse, ya que Joseph y sus tropas filibusteras se dirigieron hacia el territorio de Sonora en 1851, aunque alcanzaron a penetrar en territorio mexicano, pero por la falta de organización fueron expulsados en noviembre de ese año por los pobladores. Ese mismo año, el francés Charles de Pindray organizó y creó una colonia francesa en Cocospera, Sonora. En esta época, corría el rumor de que en Sonora existían yacimientos de metales preciosos superiores a los de California. Charles Pindray reunió alrededor de 88 franceses en San Francisco y se embarcó rumbo a México. Llegó al puerto de Guaymas en diciembre de 1851 y sus hombres fueron bien recibidos por los locales, quienes los abastecieron de víveres y materiales. Los franceses se instalaron cerca de Cocospera y pronto otros franceses se les unieron allí. La colonia estaba con cerca de 150 franceses. Construyeron una granja y posteriormente comenzaron a explotar las minas. La colonia sufrió los ataques de los apaches de la región y a cambio de esto, el gobierno mexicano prometió abastecerle de las necesidades básicas. Mas estas promesas no fueron respetadas, ya que enfrentaron la hambruna y grandes números de colonos dejaron Cocospera. El 5 de junio de 1852, Charles de Pindray fue encontrado muerto en su tienda de campaña con un balazo en la frente. Nunca se supo si se trató de un asesinato o un suicidio. Nuevamente, en 1852 ya se encontraba en camino a Sonora un tercer grupo de aventureros franceses que capitaneaba Lepine de Segontis, que se instaló en Santa Cruz, Sonora, y al igual que Pindray, con permiso para establecerse si combatía a los apaches, pero su expedición terminó en fracaso. Estos intentos franceses fueron pequeños comparados con la del francés Gaston de Rosset, que organizó una gran expedición en el norte de México, en Sonora, y atacó Hermosillo, la capital del estado. Lanzó una proclama al pueblo, proponiendo un plan para separar a Sonora como un estado independiente. Sin embargo, un brote de disentería afectó a sus hombres y a él mismo, por lo que el conde fue evacuado a Guaymas. Sin embargo, en San José Guaymas estaba el general Don Miguel Blanco con 800 hombres y 6 piezas de artillería, con el propósito de interceptar a Rosset y sus tropas. Se resolvió la expulsión de las tropas francesas a San Francisco, California, el 4 de noviembre de 1852, terminando su primer intento de separar Sonora. En 1853, el filibustero estadounidense William Walker llegó a Sonora con el mismo propósito de separar Sonora para anexarla a los Estados Unidos y tenía ideas esclavistas. De hecho, ese mismo año, el gobierno del presidente Antonio López de Santa Anna
vendió el territorio de la Mesilla al gobierno estadounidense, lo que provocó que muchos estadounidenses se adentraran en Sonora creyendo que se había anexado todo el estado, pero fueron expulsados los que habían cruzado la frontera. William Walker ambicionaba apropiarse de Sonora y contó con el apoyo de magnates ricos, y en noviembre de 1853, Walker se embarcó con 200 hombres hacia La Paz, donde pudo capturar al jefe político y proclamó la independencia de la República de Baja California el 13 de noviembre de 1853. Un estado que nunca tuvo reconocimiento, ni tampoco existió en los hechos, pues Walker jamás tuvo el control de toda la península ni contó con el apoyo de la población. Durante su invasión se enfrentó al mexicano Antonio María Melendres, donde con pocas armas y civiles dieron pelea a los invasores estadounidenses. Walker se retiró hacia Ensenada y los filibusteros establecieron su cuartel ahí, donde William Walker emitió una proclamación al pueblo estadounidense, solicitando su apoyo para defender la independencia de Baja California, de la que se había autonombrado presidente. Muchos voluntarios estadounidenses acudieron al llamado de Walker hasta sumar un número de 253 filibusteros que arribaron a la Ensenada en el barco Anita, pero al final William Walker terminó retirándose derrotado con muchas bajas gracias a la acción de Antonio Melendres, pero Melendres, en vez de ser proclamado héroe, sería fusilado por una injusta condena que se le dio. Murió en 1855. Así se trató al héroe que evitó que Baja California fuera anexada a los Estados Unidos. Por eso es que Melendres debería ser considerado héroe nacional de México. En 1853, otra vez William Walker volvió a México. Después de haber proclamado la separación de Baja California, trató de hacer lo mismo en Sonora, donde pretendió organizar un nuevo estado con el territorio de ambas entidades, apoyados por sus tropas mercenarias, la mayoría estadounidenses, pero falló y fue expulsado de México hacia San Francisco, California, en octubre de 1854, siendo por segunda vez derrotado en su mayoría por la población civil. Nunca más volvió a invadir México tras las derrotas que sufrió, pero sus ambiciones los llevaron a Centroamérica, donde invadió Nicaragua con cientos de filibusteros, donde se proclama presidente de Nicaragua. Esto llevó a una guerra antifilibusteros en la región de Centroamérica, donde ganaron los centroamericanos, y Walker sería fusilado en Honduras en 1860. En 1854, mientras que en México había iniciado en el centro del país la revolución de Ayutla para derrocar al presidente Santa Anna. En el norte, el conde francés Gastón de Rosell volvió. Este aprovechó que el gobierno solicitaba reforzar la milicia, por lo que solicitó al cónsul mexicano en San Francisco reclutar hombres para dicha empresa. Viendo esto, el conde francés aprovechó para infiltrar simpatizantes suyos en sus filas y los instruyó a esperarlos en Guaymas para un segundo ataque contra el gobierno mexicano en Sonora. Más de 400 franceses bien armados tomaron la ciudad de Hermosillo y luego tratarían de tomar el puerto de Guaymas. Como había poca población mexicana y casi nada de militares, creían que sería fácil, pero el mexicano José María Yáñez preparó la defensa y el 13 de julio tuvo la batalla de Guaymas. Los más de 400 franceses y otros extranjeros se enfrentarían contra 300 mexicanos y otros 100 de milicia. Esta fue la mayor batalla librada durante las invasiones filibusteras y que se saldó con una decisiva victoria mexicana. Los franceses sufrieron 48 muertos, 78 heridos y 312 capturados. El conde Gastón fue fusilado el 12 de agosto de 1854 en Guaymas y los demás invasores fueron expulsados del país. Así acababa la aventura del conde francés de separar Sonora. Y por último, en 1857, mientras que en el país estaba por iniciar la sangrienta guerra de reforma, en el norte del país, el filibustero estadounidense Henry Craig invadió el estado de Sonora con casi 100 voluntarios, llegando a la pequeña ciudad de Caborca, pero los pobladores, hartos de estas invasiones, los sitiaron en el templo de la pequeña ciudad y durante 6 días se dio la batalla de Caborca. Y para el 6º día de combate, uno de los pobladores lanza una flecha incendiada que cayó en el depósito de pólvora, donde murieron 20 filibusteros. El resto fue capturado y todos, incluido Henry Craig, excepto un menor de edad, fueron fusilados. Para los pobladores de Caborca fue una gran victoria, pero en Estados Unidos fue conocida como la Masacre de Caborca. Esta batalla fue la última de las invasiones en el norte. La victoria en Caborca fue un mensaje que llegó a todos los filibusteros que quisieran invadir México. No sería hasta 1862 que con la guerra contra Francia, miles de tropas francesas, austriacas y belgas llegaron hasta el norte, donde fueron derrotados en varias batallas, como las batallas de Santa Isabel el 1 de marzo o en la batalla de Chihuahua el 24 de marzo de ese año. El estado de Sonora y Baja California Sur y Norte
que tanto querían anexar por sus riquezas era cierto, pues estos estados albergan grandes zonas minerales, enormes yacimientos de litio, de los más grandes del mundo. La actividad minera en el estado de Sonora durante los últimos años ha sido de las más importantes en el ámbito nacional. Sus niveles de producción de los minerales metálicos como el oro, cobre son elevados y Baja California es considerado como el acuario del mundo por su increíble biodiversidad, al igual que el desierto de Sonora, que es de los más biodiversos. De ahí que muchas naciones del mundo ambicionaban el territorio mexicano. Esta fue la guerra antifilibusteros en México. ¿Conocías este conflicto? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y hasta la próxima.